En este tema vamos a trabajar las ideas sobre arte y especialmente acerca de la pintura de Baudelaire, un grandísimo poeta que también llevó a cabo numerosos trabajos en el campo de la crítica de arte, el ensayo y la traducción, y que, por cierto, también era un gran aficionado al dibujo. Y como podemos comprobar en este autorretrato realizado en 1848. Uno de los primeros trabajos en ser publicados, cuando Baudelaire contaba con 24 años de edad, fue su reseña del Salón de 1845, y en el que ya evidenciaba una extraordinaria capacidad de análisis de las obras de arte, sobre todo, diría yo, de las pictóricas. De hecho, en esta sesión vamos a centrarnos fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, en los escritos críticos que Baudelaire fue haciendo de cada uno de los salones, entre el Salón de 1845, que veíamos en la imagen anterior, y el Salón de 1859. Y en el escrito del Salón de 1846 vemos la defensa de Baudelaire de un ejercicio de la crítica que, a su juicio, debe ser, nos dice, amena y poética, rechazando esa otra crítica que él califica de fría y algebraica, y que, nos dice, bajo el pretexto de explicarlo todo, no siente ni odio ni amor y se despoja voluntariamente de toda clase de temperamento. Este concepto, el temperamento, juega, como veremos, un papel muy importante en su teoría del arte, llegando a decir en este mismo texto que aquel que no tiene temperamento no es digno de hacer cuadros. Considerando, pues, el ejercicio crítico como una actividad apasionada y poética, afirmará que, para ser justa, es decir, para tener su razón de ser, la crítica ha de ser parcial, apasionada, política, es decir, hecha desde un punto de vista exclusivo, pero desde el punto de vista que abra el máximo de horizontes. Llegará a decir más adelante que la mejor reseña de un cuadro podría ser incluso un soneto o una elegía. En estos escritos del Salón de 1846 hay un texto de gran interés titulado ¿Qué es el romanticismo?, y que él definirá como la expresión, nos dice, más reciente, la más actual de lo bello, añadiendo que quien dice romanticismo dice arte moderno, es decir, intimidad, espiritualidad, color, aspiración al infinito, expresados por todos los medios que contienen las artes. Y para Baudelaire, el más digno representante del romanticismo sería el pintor Delacroix, a quien vemos aquí autorretratado en 1837. Se pregunta Baudelaire en aquel texto si acaso Delacroix se sentiría orgulloso o no de su condición de romántico. En todo caso, escribirá, este es su lugar, porque la mayoría del público hace tiempo, incluso desde su primera obra, lo ha convertido en jefe de la escuela moderna. Hemos de señalar aquí, pues, cómo en este texto aparecen muy ligados, casi a modo de sinónimos, diría yo, los términos romanticismo y escuela moderna. Baudelaire insistirá en que su definición del romanticismo, centrada, como hemos visto, en la intimidad, la espiritualidad, el color, la aspiración al infinito, sitúa a Delacroix a la cabeza del romanticismo. A este respecto, criticará la comparación que por entonces era recurrente entre la pintura de este pintor y la literatura de Victor Hugo, una comparación que Baudelaire cree que debió de resultarle penosa a Eugène Delacroix, porque la definición de romanticismo de nuestro autor, que como hemos señalado estaba centrada en la intimidad, en la espiritualidad, en el color, en la aspiración al infinito, excluye, nos dice Baudelaire, naturalmente al señor Victor Hugo. Baudelaire aprecia desde luego sustanciales diferencias entre el posicionamiento de cada uno de ellos. En primer lugar, en los textos de Hugo nos dice no hay nada que adivinar, afirmando que encuentra tanto placer en demostrar su habilidad que no omite ni una brizna de hierba ni un reflejo de reverberación. En las obras de Delacroix, por el contrario, lo que encontraríamos, en opinión de nuestro autor, son grandes poemas ingenuamente concebidos,
que abren profundas avenidas, nos dice, a la más viajera de las imaginaciones. De manera que si Hugo comienza por el detalle, Delacroix lo haría por la inteligencia íntima del tema, nos dice. Y esa sería la razón de que Hugo se quede en la piel y que el otro, Delacroix, desgarre las entrañas. Hay que tener en cuenta que para Baudelaire las artes son siempre lo bello expresado por el sentimiento, la pasión y la ensoñación de cada cual. Delacroix, escribe Baudelaire, siempre respetuoso con su ideal, es a menudo, a su manera, un poeta en pintura. En opinión de nuestro poeta y crítico, un cuadro debe ante todo reproducir el pensamiento íntimo del artista, el cual domina el modelo como el creador a la creación. Y de ese principio surge un segundo, que a primera vista parece contradecirlo, a saber, hay que ser cuidadoso con los medios materiales de ejecución. Es así que destaque en sus escritos la fanática estima de Delacroix por la limpieza de los instrumentos y la preparación de los elementos de la obra. Para él es importante que la mano encuentre, cuando se pone a ello, nos dice Baudelaire, el menor número de obstáculos posible y realice con una rapidez servil las órdenes divinas del cerebro. De lo contrario, el ideal se desvanece. Un aspecto el de la rapidez, que volverá a aparecer en algunos de sus textos posteriores sobre arte, y especialmente en el texto al que dedicaremos la última sesión de este tema, el pintor de la vida moderna. Por otra parte, y frente a lo defendido por los pintores más academicistas, en opinión de Baudelaire, la imitación exacta daña el recuerdo. Más aún dirá, lo sublime debe huir de los detalles. Para nuestro crítico, un cuadro de Delacroix, como Dante y Virgilio, por ejemplo, deja siempre una impresión profunda, cuya intensidad, nos dice, se acrecienta con la distancia. Sacrificando sin cesar el detalle al conjunto y temiendo debilitar la vitalidad de su pensamiento por el cansancio de una ejecución más neta y más caligráfica, goza plenamente, nos dice Baudelaire, de una originalidad inalcanzable, que es la intimidad del tema. Ve en definitiva en Delacroix una admirable mezcla de ciencia, es decir, un pintor completo, y de ingenuidad, es decir, un hombre completo. Pero sobre todas estas cualidades del pintor, Baudelaire destaca una, la que él considera la más notable de todas, y que es la que haría de él el gran pintor del siglo XIX. Es esa melancolía singular y obstinada que emana de todas sus obras y que se expresa a través de los temas en la expresión de las figuras, en el gesto y en el estilo del color. Delacroix tiene afecto, nos dice, a Dante y Shakespeare, otros dos grandes pintores del dolor humano. Los conoce a fondo y sabe traducirlos libremente, añadiendo que, al contemplar la serie de sus cuadros, se diría que asiste a la celebración de algún misterio doloroso, como sucedería en las matanzas de Quíos, que estamos viendo en la imagen, en Dante y Virgilio, que ya hemos comentado anteriormente, así como en muchos otros cuadros, tales como La muerte de Sardanápalo, realizada en 1827, Cristo en el huerto de los olivos, de aquel mismo año, o su San Sebastián de 1836. Celebración de ese misterio doloroso que también veríamos, como no, en sus escenas de naufragio. Una melancolía que, en opinión de Baudelaire, se respira incluso en este cuadro, titulado Las mujeres de Argel, que él describe como su cuadro más golante y florido. Un cuadro sobre el que escribirá lo siguiente. Este pequeño poema de interior, lleno de reposo y de silencio, repleto de ricos tejidos y de chucherías de tocados, exhala no sé qué perfume de lugar de perdición que nos guía con bastante presteza a los insondables abismos de la tristeza. Una elevada y seria melancolía que, en opinión de nuestro autor, brilla con un fulgor apagado, hasta en su color, amplio, sencillo, abundante en masas armoniosas, como el de todos los grandes coloristas, pero quejumbroso y profundo como una melodía de Weber. Otra cualidad muy importante que señala sobre este pintor y que haría de él un pintor amado por los poetas
es que es esencialmente literario. Su pintura no solamente ha recurrido, siempre con éxito, nos dice Baudelaire, al campo de las grandes literaturas, no solamente ha traducido y frecuentado a Ariosto, Byron, Dante, Walter Scott y Shakespeare, por supuesto, sino que nos dice sabe revelar ideas de un orden más elevado, más fino. Delacroix habría traducido mejor que ningún otro lo invisible, lo impalpable, el sueño, el alma, y lo ha hecho, nos dice, sin otros medios que el contorno y el color. Este pintor le parece a Baudelaire el más sugestivo de todos los pintores. Aquel cuyas obras, incluso escogidas entre las secundarias y las inferiores, más hacen pensar y traen a la memoria un mayor número de sentimientos y de pensamientos poéticos ya conocidos, pero que creíamos enterrados para siempre en la noche del pasado. La obra de Delacroix se me aparece en ocasiones, dice Baudelaire, como una especie de mnemotecnia de la grandeza y de la pasión original del hombre universal. Y con este comentario tenía intención ya de terminar esta primera parte del tema que estamos dedicando al Baudelaire joven, al crítico de arte, para pasar en la segunda parte a comentar algunas de sus opiniones sobre algunos de los grandes artistas, de los artistas más importantes de la época, como Ingres, Courbet, Pradier, etc., así como sus consideraciones acerca del papel de la fotografía en las artes.